Hola, soy Osvaldo y en esta segunda oportunidad les voy a compartir el tema de curvas de titulación ácido-base, ácido débil con base fuerte. Bien. Eh, de manera similar al anterior video les comparto un par de libros que a mí me han servido de gran ayuda para mi curso de química analítica, los cuales son el análisis químico cuantitativo de Harris y el química analítica de Gary Christian. Sí, y otra vez les comparto en la descripción del video los links para que puedan obtener los dos libros en PDF. Nuevamente vamos a empezar con una sección de conocimientos previos, empezando por los conceptos de ácido fuerte y ácidos débiles. ¿Qué diferencia un ácido fuerte y un ácido débil? Pues de manera general y la diferencia principal es que un ácido fuerte se disocia completamente, a diferencia de un ácido débil que tiene una disociación parcial. ¿Bien? Y eso lo podemos ver en las flechas de las reacciones químicas. En el caso del ácido fuerte hay una flecha en un solo sentido, que indica que es una reacción irreversible, a diferencia de un ácido débil que tiene una disociación reversible. Algunos ejemplos de ácidos fuertes están el ácido perclórico, el ácido iodídrico, bromídrico, clorhídrico, sulfúrico y nítrico. En el caso del sulfúrico, solo el primer protón es el que actúa como ácido fuerte. Y como ácidos débiles, algunos ejemplos pueden ser el ion bisulfato, justamente la base conjugada del ácido sulfúrico, el ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, el ácido fórmico, el ácido acético, muy usado como ejemplo en este tema de las titulaciones entre ácido débil y base fuerte, el ácido cianhídrico, el ácido ortofosfórico, el ácido carbónico, etc. ¿Bien? Y justamente estos son los tipos de ácidos que vamos a tratar en esta oportunidad. ¿Bien? Como bien he mencionado, los ácidos débiles tienen una disociación parcial, y como toda reacción reversible, ¿no? Esta reacción tiene una constante de equilibrio, ¿no? Y como toda constante de equilibrio es igual al producto de las concentraciones molares de los productos entre la concentración de los reactantes, ¿no? Para el caso particular de los ácidos débiles, ¿no? Esta constante de equilibrio recibe este Kc, viene a llamarse el K, que es la constante de acidez generalmente, o constante de disociación ácida, ¿no? De un ácido determinado. Y así, de manera análoga a la concentración del protón y el pH, también para trabajar con números enteros, sino no en una escala de 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, etc., se suele usar el pKa para referirse a la fuerza de un ácido, ¿no? Siendo pKa el menos logaritmo de la constante de acidez. Y lo más importante que quiero que se rescate acá es que un ácido va a ser más fuerte que otro si es que tiene un mayor K, porque si tiene un mayor K es porque el equilibrio está más desplazado a la derecha, dado que hay una mayor formación de protones y de la base conjugada, ¿no? Y por ende, si tiene un mayor K, va a tener un menor pK, ¿no? Es algo que quiero que quede muy claro. Bien. Pasando al siguiente concepto, que son las soluciones buffer. ¿Qué es una solución buffer? Es una solución conformada por un ácido y su base conjugada, que tiene la característica de que puede amortiguar cambio brusco de pH, ¿no? Y de manera similar, así como puede estar formada por un ácido y su base conjugada, también puede estar formada por una base y su ácido conjugado. De manera estricta, los buffers se preparan a partir de un ácido y la sal de su base conjugada, ¿no? Por poner un ejemplo, el ácido acético y el acetato de sodio, ¿no? El ion acetato no viene solo, ¿no? Generalmente se encuentra en una forma de sal el ion acetato, ¿no? Generalmente puede ser acetato de sodio o acetato de potasio. Y es de esta forma que se forma el buffer, ¿bien? Pero en sentido estricto, quienes participan quienes son los causantes de que esta solución amortive los cambios bruscos de pH son solo el ácido acético y el ion acetato. ¿Bien? Y un ejemplo para el siguiente caso, ¿no? Puede ser el amoníaco y el cloruro de amonio, ¿no? El amoníaco la base y la sal de amonio, el ácido conjugado, ¿no? Sería el otro componente de la solución buffer, también conocidas como soluciones tampón o soluciones amortiguadoras. ¿Bien?
¿Cómo es que actúa un buffer en sí? ¿No? ¿Cómo es que amortiguan los cambios bruscos de pH? Bien, si yo hago un buffer, le agrego ácido fuerte, le agrego protones, ¿qué va a pasar? Va a reaccionar con la base conjugada, con la base que forma parte, pues, de ese sistema buffer. Bien, formando en este caso su ácido conjugado. Bien. Y si yo agrego una base fuerte, va a reaccionar con el ácido en este caso, formando la base conjugada. De esta manera es que se neutralizan los protones o los OH que estén añadiendo a la solución, y después el pH no se ve de manera significativa muy afectado. ¿Bien? Y de manera similar en el caso de un buffer conformado por una base y su ácido conjugado. Si yo agrego ácido, va a reaccionar con la base, y si yo agrego una base fuerte, va a reaccionar, pues, con el ácido conjugado. ¿Bien? ¿Cómo yo puedo calcular el pH de una solución buffer? Pues utilizando una ecuación muy conocida en química general, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Que es igual a pH igual pKa más logaritmo de la concentración de la base conjugada entre la concentración del ácido. Esta ecuación, pues, es fácil de demostrar, deriva nada más y nada menos que de la expresión del Ka, pues, para un determinado ácido, ¿no? Y de manera análoga, pues, se tiene que pOH es igual al pKb más logaritmo de la concentración del ácido conjugado entre la base conjugada. Esta es una ecuación que tiene que quedar muy clara porque la vamos a emplear luego para poder hacer los cálculos de este tipo de valoraciones. Bien. Y finalmente, otro concepto que quiero tratar bien es la hidrólisis de sales, ¿no? Que es un tema un poco amplio, pero en el que nos vamos a limitar a la hidrólisis de las sales que vamos a ver, pues, justamente en este tipo de valoraciones, que son aquellas que provienen de un ácido débil y de una base fuerte. Me explico, ¿no? Sabemos que las sales, pues, se forman a partir de reacciones de neutralización, de una reacción entre un ácido y una base, ¿no? Ya que los productos son sal y agua. ¿Bien? Entonces, si yo tengo un ácido débil, HA, por ejemplo, y lo hago reaccionar con una base fuerte, por ejemplo, hidróxido de sodio y hidróxido de potasio, simbolizado en este caso por M, ¿no? Voy a formar la sal Ma. Y esta sal, dado que está en agua, y sabemos que las sales son electrolitos fuertes, esta sal se va a disociar completamente en el catión y en el anión. Y sabemos que este anión, lo recalco ahí, este anión, pues, es la base conjugada del ácido débil del que provino. ¿Y qué va a pasar, pues, con esta base conjugada? ¿Qué va a pasar con este anión? Pues, como se encuentra en medio acuoso, lo que va a hacer es reaccionar con el agua, por eso se denomina hidrólisis, ¿sí? Esta base conjugada va a reaccionar con el agua, y dado que es una base, pues justamente va a actuar como base, va a aceptar un protón, formándose su ácido conjugado, el HA, y como el agua ha donado un protón, pues se están formando iones OH, ¿sí? Lo cual le da el carácter básico a esta sal, ¿sí? Y una forma práctica para, pues, ver que en este caso, justamente para corroborar que podemos ver con la ecuación que esta sal es básica, pero una forma práctica de también ver si es que una sal, pues, va a tener carácter ácido básico, es viendo de dónde proviene. Si en este caso proviene de un ácido débil y de una base fuerte, dado que la base es el precursor fuerte, pues este va a ser el que va a predominar, y por ello es que la sal va a ser básica, ¿sí? Y bien, como toda reacción de equilibrio, pues, como toda reacción reversible, pues esta ecuación de hidrólisis también tiene una constante de equilibrio, simbolizada en este caso como KH, constante de hidrólisis, que es igual, pues, al producto de HA por concentración de OH entre concentración de A-. ¿Bien? Y esta constante de equilibrio no es nada más y nada menos que la constante de basicidad del A-. ¿Bien? Así como tenemos la constante de acidez, que es la disociación del HA, ¿no?, en protón y A-, pues también tenemos la constante de basicidad del A-, ¿no?, que tiene, pues, esta constante, que tiene esta expresión de la constante de equilibrio, ¿sí? Pero ¿cómo puedo calcular yo este Kb? Pues este Kb es igual al Kb doble, a la constante de ionización del agua, entre el Ka, la constante de acidez del ácido del que provino, en este caso el Ka del HA.
¿Y por qué se cumple esta relación? Pues de forma rápida, sabemos que la disociación del ácido HA pues tiene una constante de equilibrio K, la constante de acidez, y de manera similar pues su base conjugada, el A-, también tiene una constante de basicidad, y que la ecuación de esa reacción pues, es la que presento aquí. Si sumamos ambas ecuaciones químicas, pues podemos darnos cuenta que están tanto en reactivos como productos el ácido, el HA, como la base conjugada. Y por ende, si sumamos ambas ecuaciones, ¿qué nos va a quedar? Pues que el agua se va a disociar en un protón y en un OH. Y esta ecuación no es nada más y nada menos que la ecuación de disociación del agua, que sabemos tiene una constante de equilibrio que es igual al Kw. ¿Sí? Y asimismo, si hacemos el producto entre las expresiones de la constante de acidez y la constante de basicidad, la constante de acidez del HA y la constante de basicidad del A-, pues podemos darnos cuenta que se van a cancelar tanto con la concentración del A- como la concentración del HA. ¿Y qué nos queda? Nos queda el producto en las concentraciones del protón y del OH, que sabemos que es igual a la expresión del Kw. Y de aquí es donde se deriva que el Ka por Kb es igual a Kw. Pero ojo, nótense que es el producto entre el Ka de un ácido débil, por ejemplo HA, y el Kb de su base conjugada, es decir, el Kb del A-. No se confundan con que sea el K y el Kb de una misma sustancia. Es decir, no es que el K el producto entre el K y el Kb del ácido acético, su producto tiene que darme 10 a la menos 14. No. Es el producto entre el K del ácido acético y el Kb del ion acetato, de su base conjugada, por poner un ejemplo. ¿Sí? No vayan a pensar que es de la misma sustancia. ¿Sí? Y bien, una vez que tenemos pues esto claro, ahora sí pasamos a lo que nos interesa, que es el ejemplo de una valoración de un ácido débil con una base fuerte. Y en este caso vamos a hacerlo de modo general, ¿no? Representando un ácido débil de forma general como HA, en una valoración de 50 mililitros de este ácido débil de 0.020 molar con hidróxido de sodio 0.1 molar. ¿Sí? De manera similar al primer video que hice, ¿no? Primero identificamos bien quién está en la bureta y quién está en el matraz, ¿no? Y haciendo el mismo paralelo al primer video, pues determinamos, ¿no? Que en el que está en el matraz, pues vendría a ser el ácido débil, los 50 mililitros del ácido débil 0.02 molar, ¿no? Que como dato, para este problema, pues este ácido tiene un pKa de 6.27 y en la bureta pues se va a encontrar el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio en este caso va a ser la solución valorante. ¿Sí? ¿Con qué mencioné en el primer video que empezamos para hacer todo tipo de valoración? Primero determinando cuál es la reacción de valoración. Que en este caso, ¿cuál va a ser? La reacción entre el ácido débil y los OH que provienen del hidróxido de sodio. ¿Bien? Esta va a ser en este caso la reacción de valoración. La reacción entre el HA con los OH me van a producir la base conjugada, el A-, más agua. ¿Bien? Y una vez que tenemos la reacción de valoración, pues procedemos a determinar ahora el punto de equivalencia. El volumen que necesitamos gastar de hidróxido de sodio en este caso para poder alcanzar el punto de equivalencia, para que todo el ácido débil, todo el HA se haya consumido. ¿Sí? Y como determinamos esto, pues con la fórmula de normalidad del ácido por volumen del ácido igual normalidad de la base por volumen de la base. ¿Sí? Sabemos que la normalidad del ácido es 0.020 equivalentes por litro. ¿Por qué? Porque pues, es un ácido monoprótico, solo tiene un protón y por ende la molaridad y la normalidad son numéricamente iguales en este caso. Igualmente con la base que solo tiene un OH. ¿Sí? Entonces por ende, reemplazando, normalidad del ácido 0.02 equivalentes por litro y el volumen del ácido es 50 mililitros, la normalidad de la base sería 0.1 equivalente por litro y cuánto volumen de base tenemos que añadir para alcanzar el punto de equivalencia de lo que estamos determinando. ¿Sí? Por ende, despejando, podemos determinar que el volumen de equivalencia es igual a 10 mililitros. Necesita 10 mililitros de hidróxido de sodio 0.1 molar para que todo el HA que está en el matraz de Langmuir pues haya reaccionado.
¿sí? Entonces ya tenemos pues tanto la reacción de valoración como el volumen de equivalencia. Y nuevamente, ¿por qué determinamos el volumen para alcanzar el punto de equivalencia? Porque vamos a tener otra vez los 4 casos posibles para hacer los cálculos en este tipo de valoraciones, que son nuevamente cuando todavía no añado valorante, cuando el volumen es 0, cuando el volumen que añado es mayor a 0 pero menor que el volumen de equivalencia, cuando el volumen es igual al volumen de equivalencia y cuando el volumen es mayor que el volumen de equivalencia, en este caso 10 mililitros, ¿sí? Entonces, empezamos nuevamente. Cuando el volumen es 0, cuando todavía no añado valorante, otra vez nos hacemos como si no hubiese bureta. Simplemente nos fijamos en el matraz del Lengmeyer, ¿sí? Y en el matraz del Lengmeyer, ¿qué hay? Hay 50 mililitros de ácido débil, 0.02 molar, y el ácido tiene un pKa de 6.27. Por lo tanto, ¿cómo calculo yo el pH de esta solución? ¿De qué me baso? Pues en este caso, de la disociación de este ácido débil. Sabemos que su disociación es HA a protones y a su base conjugada a menos, ¿no? Y que esta reacción tiene una constante de acidez de, como el pK es 6.27, ¿no? El Ka por ende va a ser 10 a la menos 6.27, porque sabemos que pK es igual a menos logaritmo de K, ¿sí? Despejando K obtenemos que en este caso es 10 a la menos 6.27, que es igual a 5.37 por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces sabemos que inicialmente tenemos 0.02 molar del ácido, que considerando que todavía no se ha disociado. ¿Y cuánto va a ser el cambio? Lo desconocemos. No sabemos en cuánto va a variar la concentración del ácido y cuánto de protones y cuánto de base conjugada se va a formar. Por lo tanto, en el equilibrio, cuando se alcanza el equilibrio, la concentración final de HA va a ser 0.02 menos X, y lo que se va a formar de protones y de base conjugada van a ser X y X, ¿sí? Reemplazando pues estas concentraciones en la constante de equilibrio, que es el producto entre la concentración de protones por A entre la concentración del ácido, pues tenemos que X por X entre 0.02 menos X va a ser igual a la constante de acidez, que determinamos que es 5.37 por x a menos 7. Resolviendo esta ecuación cuadrática, en el que en este caso podemos despreciar ese menos x, que es a costado del 0.02, porque el x va a ser una cantidad tan pequeña que ese 0.02 prácticamente no va a variar, es una cantidad despreciable el x, ¿sí? Podemos resolver esa ecuación cuadrática rápidamente, obteniéndose que x es igual a 1.04 por x a menos 4 molar, que es igual a la concentración de protones. Y como ya sé que esta es la concentración de protones, por ende el pH va a ser el menos logaritmo de este valor de 1.04 por x a menos 4, y que el pH va a ser 3.98, ¿sí? Entonces, cuando todavía no añado valorante en este tipo de valoraciones, el pH yo lo calculo a partir de la disociación del ácido débil. Y para ello necesito pues la concentración del ácido y su constante de acidez, ¿no? Lo puedo tener pues del K que me lo den o del pK si es que me dan el pK, como en este caso, ¿sí? Bien, ya tenemos el pH para el primer caso. Pasando al caso B, cuando ahora sí añado valorante, añado 2 mililitros, ¿sí? Que es menor a 10, menor al volumen de equivalencia. ¿Cómo hacemos en este caso? Pues de manera muy similar a cuando hacemos una evaluación de ácido fuerte con base fuerte. Si estoy añadiendo 2 mililitros de valorante, es decir, voy a hacer que reaccione una cantidad determinada de milimoles de OH, que en este caso va a ser 0.1 milimol por mililitro, que es la concentración de la base, por los 2 mililitros que estoy añadiendo, ¿sí? Que en este caso pues van a ser 0.2 milimoles de OH. ¿Y cuántos milimoles de ácido hay en el matraz? Pues hay 0.02 molar por los 50 mililitros, que es el volumen de la solución del matraz, ¿sí? Y pues esos milimoles son igual a 1, en este caso tengo 1 milimol de ácido, ¿sí? Y nuevamente utilizamos en este caso la reacción de valoración, ¿sí? Inicialmente yo tengo 1 milimol de ácido, 0.2 de OH, y no tengo nada de base conjugada y de agua, ¿sí?
¿Y de qué va a depender el cambio? Del reactivo limitante. En este caso, el que está en la bureta. En este caso, el OH. ¿Sí? Y por lo tanto, va a haber un cambio. Se van a formar 0.2 milimoles de base conjugada y de agua. ¿Sí? Se van a consumir los 0.2 milimoles de OH. Y por lo tanto, va a haber un exceso de 0.8 milimoles de ácido HA. ¿Bien? Entonces, podemos fijarnos en este caso que tengo ácido remanente, tengo 0.8 milimoles de ácido y, ojo, ¿qué más tenemos? Tenemos 0.2 milimoles de su base conjugada. Es decir, y lo resalto acá en negrita, tengo una determinada cantidad de un ácido y tengo una determinada cantidad de su base conjugada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo en la solución? Tengo nada más y nada menos pues que una solución buffer, ¿no? Porque tengo ambos componentes de un buffer, tengo su ácido y tengo su base conjugada. Entonces, el pH, ¿cómo lo calculo? Pues utilizando la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Que lo utilizo para conocer el pH de un buffer, ¿sí? Entonces yo tengo que el pH va a ser en este caso el pK, que es 6.27, más logaritmo de la concentración de la base conjugada, que sería 0.2 milimoles entre el volumen total, que son los 50 mililitros que habían en el matraz, más los 2 que he añadido de valorante, entre la concentración del ácido, que van a ser los 0.8 milimoles remanentes entre el volumen total, ¿no? Y nótese en este caso que, dado que ambos componentes están en un mismo volumen, en la misma solución, pues el volumen se va a cancelar, ¿cierto? Entonces, por ende, para este tipo de cálculos, y es un consejo que quiero recalcar, solo nos van a importar los milimoles de ácido y base conjugada que tenemos, ¿sí? Me bastan solo estos dos datos, no tengo que calcular el volumen final porque, como vemos, se va a cancelar, ¿sí? Y una vez que hacemos esta operación, pues podemos determinar que el pH va a ser 5.67. Lo cual guarda sentido, porque si ya he ido agregando base a la solución, el pH tiene que empezar a aumentar, ¿sí? Que es lo que ha sucedido, ¿sí? Y de esta forma es como puedo calcular el pH para cualquier volumen entre 0 y el volumen de equivalencia, ¿sí? Como ejemplo, tenemos el caso de 5 mililitros, que es un caso muy particular, muy particular. ¿Por qué? Porque si podemos notar haciendo los cálculos, vemos que llegamos al punto en el que el pH es 6.27 más logaritmo de 0.5 milimoles de la base conjugada que se han formado entre 0.5 milimoles del ácido remanente. Vemos que las cantidades son iguales, ¿no? Por ende se van a cancelar y tendría el logaritmo de 1, que es 0, ¿no? Por lo tanto, el pH va a ser 6.27 más 0 y el pH va a ser igual a 6.27, que es igual al valor del pK del ácido. Y este es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque el volumen que estoy añadiendo de valorante es igual a la mitad del volumen de equivalencia, que es 10, ¿no? Y esta es una regla general que se pone para cualquier valoración de un ácido débil con una base fuerte, que es cuando el volumen añadido es igual a la mitad del volumen de equivalencia, el pH va a ser igual al pK, ¿sí? Un consejo que les puede ayudar para, pues, hacer cálculos cuando les pregunten, calcule el pH un volumen determinado. Y una vez más, pues la importancia de recalcar al inicio de la valoración determinar cuál es el volumen para alcanzar el punto de equivalencia. Bien. Y por poner otro ejemplo, también con el volumen es 8 mililitros, pues tenemos que el pH es 6.87. ¿Sí? Bien, pasamos al tercer caso, que es cuando añado el volumen para alcanzar el punto de equivalencia, perdón, ¿sí? Que es en este caso 10 mililitros, ¿sí? Pues haciendo los cálculos vemos que ya todo el ácido del matraz ha reaccionado con la base y por lo tanto se ha formado en este caso un milimol de base conjugada. ¿Bien? Entonces solo tengo la base conjugada, solo entre comillas, tengo la base conjugada a menos y agua. Es decir, es como si en la solución yo hubiese preparado la sal de sodio de esta base conjugada de A-, si hubiese disuelto un milimol de A-, ¿no? De la sal de A- en agua, ¿sí? Y por ponerle un nombre A-, pues el acetato,
puede ser acetato, nitrito, etc. ¿no? ¿Qué pasaría si yo disuelvo pues una cantidad de este tipo de sales en agua? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir si yo tengo esta especie disuelta en agua? Va a ocurrir una reacción de hidrólisis, ¿no? Si yo tengo, en este caso el A- va a reaccionar con el agua, produciéndose su ácido conjugado y produciéndose también iones OH, ¿no? En este caso una sal básica. Y por lo tanto, para poder calcular el pH, yo tengo que hacer también, en este caso, el equilibrio de esta reacción, ¿no? Necesito saber cuál es la constante de hidrólisis y necesito saber cuál es la concentración inicial pues, de la concentración inicial del A- en la solución. Y como determino eso, pues sabemos que se ha formado 1 milimol de A- y que está disuelto en 60 mililitros. 50 del matraz y 10 de los 10 mililitros de valorante que he añadido, ¿no? Y eso es igual a 0.0167 molar. Entonces sabemos que inicialmente tengo 0.0167 molar de A-, ¿no? Y todavía no se alcanzó el equilibrio, todavía no tengo nada formado de ácido y de OH. El cambio lo desconozco, va a ser en este caso menos X para la base, para A-, y va a ser más X para el ácido y para OH. Y finalmente cuando se alcance el equilibrio, ¿no? Esto va a ser, la concentración de A- va a ser 0.0167 menos X y las concentraciones de HA y de OH pues van a ser X, ¿no? En ambos casos, ¿sí? Y por lo tanto, yo sé que la constante de equilibrio de esta reacción es una constante de hidrólisis, un KH, que es la constante de basicidad de la base A-. Por lo tanto, la expresión de esta constante de equilibrio sería el producto entre las concentraciones de HA por OH entre la concentración de A-, que va a ser igual al Kw sobre el Ka del ácido del que proviene esta base, es decir, el Ka de HA. Bien. Por lo tanto, reemplazando pues ahora las concentraciones de equilibrio en esta expresión, tenemos que x cuadrado entre 0.0167 menos x es igual a Kw, que es 10 a la menos 14, entre el K del ácido, que es 10 a la menos 6.27. Y resolviendo pues esta ecuación, obtenemos que x, que es igual a la concentración de OH, va a ser igual a 1.76 por 10 a la menos 5 molar. Y por tanto, como ya tengo la concentración de OH, puedo calcular el pOH, que es en este caso 4.75, y por tanto, restando de 14, el pH va a ser 9.25. ¿Sí? Entonces, en este caso, este es el pH donde se ha alcanzado el punto de equivalencia. ¿Sí? Y dos aclaraciones importantes que hay que tener en cuenta es que, en primer lugar, a diferencia de una valoración entre un ácido fuerte y una base fuerte, en el punto de equivalencia del pH ya no es 7. Es un valor en este caso mayor. ¿Sí? Es en este caso mayor que 7. ¿Sí? Y también otra aclaración, porque a veces se confunde, es que en el punto de equivalencia, ¿no? El pH no va a ser igual al pKa, ¿no? Es un valor mayor también. Ya hemos visto que el pH es igual al pKa cuando el volumen añadido de valorante es la mitad del volumen necesario para alcanzar el punto de equivalencia. Bien, esas son dos acotaciones importantes para este caso en particular, cuando el volumen es el volumen de equivalencia. ¿Sí? Y bien, finalmente pasamos al último caso, cuando ya estoy añadiendo un exceso de hidróxido de sodio, y que de manera muy similar al cuarto caso en las valoraciones de ácido fuerte con base fuerte, ¿no? Ya en el matraz no hay ácido, ¿sí? Más bien tengo ahora un exceso de OH que estoy añadiendo de la solución valorante. Entonces, por lo tanto, los OH que estoy añadiendo van a ser los que sean los contribuyentes mayoritarios, por así decirlo, para el cálculo del pH. ¿Sí? Entonces, por tanto, ¿cuánto de exceso de OH en este caso estoy añadiendo? Pues los milimoles de OH que estoy añadiendo van a ser la concentración de hidróxido de sodio, ¿no?, por el volumen de exceso, que en este caso va a ser 12 menos 10, porque 10 es el volumen de equivalencia. Estoy añadiendo 2 mililitros de exceso de hidróxido de sodio 0.1 molar. Por ende, los milimoles de exceso van a ser 0.1 por 2,
que en este caso son 0.2 milimoles, ¿sí? Y por lo tanto, como esta cantidad de milimoles de OH se encuentra ahora en el matraz, la concentración de OH va a ser 0.2 milimoles entre el volumen total, que es 50 del matraz que había inicialmente más los 12 que he añadido, ¿sí? Y eso es igual a 0.00323 molar, y por lo tanto el pOH va a ser menos logaritmo de este valor, que es 2.49, y restando de 14 determino que el pH es 11.51, ¿sí? Este va a ser el pH cuando el volumen añadido es 12 mililitros. Y nuevamente, insisto, podemos ver que el pH sigue aumentando y es concordante porque estoy añadiendo base, ¿sí? Y por poner un ejemplo adicional, por ejemplo, cuando el volumen es 14, el pH va a ser de 11.80, aumenta en comparación con el caso anterior. Y cuando el volumen es 20, el pH es 12.16, es mayor también que el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces bien, hasta acá llegamos con la presentación y nuevamente también les comparto en esta oportunidad pues un Excel en el cual pues muestro varios puntos de este ejemplo que he realizado. Podemos ver acá la curva de valoración. En esta zona es donde en la región buffer, es de la región buffer, por acá está el punto de equivalencia y esta ya es la zona de exceso de OH. Este es el ejemplo que hemos realizado, ¿no?, de un ácido pK de 6.27 y les animo a realizar el ejercicio 19 de la página 291 del Química Analítica de Gary Christian, que pues tiene el caso de la valoración de 25 mililitros de un ácido débil HA con Ka 2 por 10 a la menos 5 con hidróxido de sodio 0.1 molar. Acá les dejo la resolución. En el problema les piden determinar el pH para ciertos volúmenes. Acá en negrito he resaltado justamente el pH para los volúmenes que les piden, pero también he desarrollado otros puntos, ¿no? Y pues muestro acá cuál sería la curva de valoración. Les animo a que puedan realizar este ejercicio y que pues luego con el Excel puedan pues cotejar sus resultados, ¿sí? Una vez más, gracias por su atención. Si les ha sido de ayuda pues este video, se los agradezco mucho y les animo a que pues que puedan compartir este video, el anterior también si les ha gustado, y que puedan suscribirse a mi canal, que voy a seguir subiendo pues videos de los demás tipos de valoraciones, ¿sí? Eso es todo, muchas gracias.